Lo que estamos presenciando en los titulares no es una demostración de fuerza, es una confesión de debilidad. Si analizas la situación con frialdad, te das cuenta de que es una forma elegante de admitir: he perdido el control. Llevo décadas descifrando los códigos de la economía global, las sanciones y el comportamiento de las potencias hegemónicas. Y hay un patrón que nunca falla. Cuando un imperio siente que el mundo deja de obedecerle, sube el volumen. He visto colapsar modelos financieros que prometían ser eternos. Y justo antes de romperse, siempre lanzan el grito más fuerte. Hoy te voy a revelar los 3 giros ocultos que están reescribiendo la historia. 1. La amenaza ya no nace del poder, nace del miedo. 2. El marco legal que usaban para dominar se ha convertido en su propia trampa burocrática. Y 3. Estamos ante una oportunidad histórica para nuestra región si dejamos de ver esto como un drama político y empezamos a entenderlo como una estructura económica. Quédate hasta el final, porque te voy a explicar matemáticamente por qué tu sueldo, tu empleo y la inflación de tu país dependen de esta partida de ajedrez. Voy a traducirte esto al lenguaje de la calle, sin humo, sin romanticismo y sin propaganda barata. El famoso ultimátum de Washington hacia Venezuela no fue un simple mensaje diplomático, fue una amenaza de asfixia. En esencia dijeron: o se alinean con nuestras condiciones políticas y energéticas, o les cortamos el oxígeno financiero. Aunque suena grandilocuente en las noticias, en la práctica es una advertencia dirigida a bancos, navieras y aseguradoras. No es un regaño, es un intento de congelar las arterias del dinero. Cuando amenazas con tocar los flujos de capital, ya no estás hablando de ideología. Estás hablando de contratos, de nóminas, de cadenas de suministro y de la capacidad de una familia para comprar comida. La traducción brutal es esta: si no obedeces, haré que tu vida sea impagable. Esa es la diferencia entre un eslogan de campaña y un ultimátum real. La campaña busca votos. El ultimátum busca pánico en los mercados para que el rival agache la cabeza sin necesidad de disparar una sola bala. ¿Y qué hizo Venezuela ante esto? Ejecutó lo que yo llamo la jugada del silencio. No salió a gritar más fuerte ni a competir en el show mediático. Respondió con estructura, logística y costos. Primero, aceleró la diversificación que ya estaba en marcha. Si me cierras una puerta en el norte, abro 3 ventanas en Asia. Si sancionas a mi aseguradora habitual, busco otra que tenga apetito por el riesgo. Segundo, llevó el conflicto al terreno más incómodo para Washington: la legalidad internacional y el derecho marítimo. A los imperios les aterra que su política exterior sea etiquetada técnicamente como bloqueo o piratería, no por moralidad, sino por reputación corporativa. Y tercero, y esto es crucial, tocó la fibra sensible: la dependencia energética de las refinerías estadounidenses, que necesitan crudo pesado y mezclas específicas para operar eficientemente. Permíteme explicarte la anatomía de esta guerra financiera. Cuando se lanzan sanciones secundarias, listas negras y persecución de activos, se busca que nadie se atreva a hacer negocios contigo. Es el viejo poder del castigo monetario. Pero el mundo ha cambiado y aquí chocan 2 fuerzas. El viejo poder controla los dólares y los bancos SWIFT, pero el nuevo poder controla los recursos físicos y los cuellos de botella productivos. Aquí es donde la realidad técnica vence a la política. Las refinerías no se pueden reconfigurar con un discurso. Cambiar la dieta del crudo de una planta industrial toma años y miles de millones de dólares. Si politizas ese flujo, ocurren 2 cosas inevitables: suben los costos y baja la eficiencia. Y ese costo extra siempre regresa a casa en forma de inflación para el consumidor estadounidense, creando inestabilidad política interna. Aquí es donde entra el primer gran giro: el miedo. Estados Unidos no amenaza desde la seguridad, sino desde el terror a su propia economía. Tienen miedo de que suba la gasolina, miedo de que la inflación se dispare nuevamente, justo cuando su población está endeudada y furiosa. La cadena causal es simple y brutal. Si bloqueas el flujo energético, suben los costos logísticos. Si suben los costos, suben los precios al consumidor. Si suben los precios, el salario real se desploma. Y cuando el salario no alcanza, el malestar social se convierte en un terremoto político. Esto no es teoría abstracta,
es tu realidad diaria. Cuando una potencia altera los flujos de capital y las primas de riesgo, tu moneda local se devalúa, las importaciones se encarecen y el crédito se cierra. No importa si vives en Colombia, México o España. Si el dólar estornuda, tu economía se resfría. Para entender el juego, hay que mirar dentro de la casa del hegemón. Un imperio grita más fuerte cuando su orden interno se desmorona. Mira las tensiones en Estados Unidos, deuda histórica, polarización extrema y una clase media que trabaja el doble para ser más pobre. En ese escenario, la política exterior se convierte en teatro para distraer al público doméstico. Necesitan un enemigo externo para que la gente no mire el precio del alquiler o el costo inasumible de la salud. Pero el mundo ya no es un monólogo. Los países sancionados han aprendido a sobrevivir. No han encontrado soluciones perfectas, pero sí alternativas reales. Nuevos socios, rutas que evitan los peajes occidentales y sistemas de pago paralelos. La lección ha sido amarga pero efectiva. Depender de un solo canal comercial es un suicidio. Esto me lleva a un punto que obsesiona a cualquier economista crítico. La desigualdad no es un accidente, es funcional al modelo. Que existan países ricos en recursos pero pobres en dinero no es mala suerte, es diseño. El sistema global necesita mano de obra barata y materias primas a bajo costo para sostener los márgenes de ganancia del norte. Por eso, cuando escuches un ultimátum, escucha también el eco del modelo económico gritando: necesito que sigas barato para yo seguir siendo rico. No personalices esto en un presidente u otro. Los políticos son gerentes de turno de una estructura que los trasciende. Si cambias al líder pero no el modelo, la presión por controlar los flujos seguirá intacta. La gran ironía es que el monopolio del castigo se ha roto. Antes, una sanción era una sentencia de muerte. Hoy es un obstáculo gestionable mediante la triangulación y la ingeniería legal. Venezuela respondió con lo que llamo el escudo técnico. No es valentía poética, es burocracia defensiva, contratos blindados, certificación de cargas y uso de licencias que convierten la política en un trámite administrativo. Washington quería fuego y recibió carpetas, sellos y abogados. En el mundo real, eso es lo que gana tiempo y sube el costo de la agresión. Si logras mover, aunque sea una fracción de tus exportaciones fuera del radar del dólar, rompes el efecto de asfixia y obligas al agresor a recalcular. Y aquí llegamos al tercer giro. La oportunidad histórica. No se trata de celebrar a un gobierno ni de demonizar a otro. Se trata de entender que el mundo se está volviendo multipolar y eso abre una grieta para nuestra región. Si dejamos de negociar desde el miedo y apostamos por la integración productiva real, podemos cambiar las reglas. Necesitamos producir, no solo extraer. Necesitamos comerciar entre vecinos y fortalecer nuestras monedas. El chantaje solo funciona cuando dependes al 100% del chantajista. Te dejo con esta reflexión final para que te quite la culpa de encima. No eres pobre porque no te esfuerzas lo suficiente. El sistema te empuja hacia abajo para que los números de otros cuadren arriba. Pero recuerda esto, cuando un imperio tiene que amenazar a gritos para ser obedecido, es porque ya ha empezado a perder. Lo que estamos presenciando en los titulares no es una demostración de fuerza, es una confesión de debilidad. Si analizas la situación con frialdad, te das cuenta de que es una forma elegante de admitir: he perdido el control. Llevo décadas descifrando los códigos de la economía global, las sanciones y el comportamiento de las potencias hegemónicas. Y hay un patrón que nunca falla. Cuando un imperio siente que el mundo deja de obedecerle, sube el volumen. He visto colapsar modelos financieros que prometían ser eternos. Y justo antes de romperse, siempre lanzan el grito más fuerte. Hoy te voy a revelar los 3 giros ocultos que están reescribiendo la historia. 1. La amenaza ya no nace del poder, nace del miedo. 2. El marco legal que usaban para dominar se ha convertido en su propia trampa burocrática. Y 3. Estamos ante una oportunidad histórica para nuestra región si dejamos de ver esto como un drama político y empezamos a entenderlo como una estructura económica. Quédate hasta el final, porque te voy a explicar matemáticamente por qué tu sueldo, tu empleo y la inflación de tu país dependen de esta partida de ajedrez. Voy a traducirte esto al lenguaje de la calle, sin humo, sin romanticismo y sin propaganda barata. El famoso ultimátum de Washington hacia Venezuela no fue un simple mensaje diplomático, fue una amenaza de asfixia.
En esencia dijeron, o se alinean con nuestras condiciones políticas y energéticas, o les cortamos el oxígeno financiero. Aunque suena grandilocuente en las noticias, en la práctica es una advertencia dirigida a bancos, navieras y aseguradoras. No es un regaño, es un intento de congelar las arterias del dinero. Cuando amenazas con tocar los flujos de capital, ya no estás hablando de ideología. Estás hablando de contratos, de nóminas, de cadenas de suministro y de la capacidad de una familia para comprar comida. La traducción brutal es esta: si no obedeces, haré que tu vida sea impagable. Esa es la diferencia entre un eslogan de campaña y un ultimátum real. La campaña busca votos. El ultimátum busca pánico en los mercados para que el rival agache la cabeza sin necesidad de disparar una sola bala. ¿Y qué hizo Venezuela ante esto? Ejecutó lo que yo llamo la jugada del silencio. No salió a gritar más fuerte ni a competir en el show mediático. Respondió con estructura, logística y costos. Primero, aceleró la diversificación que ya estaba en marcha. Si me cierras una puerta en el norte, abro 3 ventanas en Asia. Si sancionas a mi aseguradora habitual, busco otra que tenga apetito por el riesgo. Segundo, llevó el conflicto al terreno más incómodo para Washington: la legalidad internacional y el derecho marítimo. A los imperios les aterra que su política exterior sea etiquetada técnicamente como bloqueo o piratería, no por moralidad, sino por reputación corporativa. Y tercero, y esto es crucial, tocó la fibra sensible: la dependencia energética de las refinerías estadounidenses, que necesitan crudo pesado y mezclas específicas para operar eficientemente. Permíteme explicarte la anatomía de esta guerra financiera. Cuando se lanzan sanciones secundarias, listas negras y persecución de activos, se busca que nadie se atreva a hacer negocios contigo. Es el viejo poder del castigo monetario. Pero el mundo ha cambiado y aquí chocan dos fuerzas. El viejo poder controla los dólares y los bancos SWIFT, pero el nuevo poder controla los recursos físicos y los cuellos de botella productivos. Aquí es donde la realidad técnica vence a la política. Las refinerías no se pueden reconfigurar con un discurso. Cambiar la dieta del crudo de una planta industrial toma años y miles de millones de dólares. Si politizas ese flujo, ocurren dos cosas inevitables: suben los costos y baja la eficiencia. Y ese costo extra siempre regresa a casa en forma de inflación para el consumidor estadounidense, creando inestabilidad política interna. Aquí es donde entra el primer gran giro: el miedo. Estados Unidos no amenaza desde la seguridad, sino desde el terror a su propia economía. Tienen miedo de que suba la gasolina, miedo de que la inflación se dispare nuevamente, justo cuando su población está endeudada y furiosa. La cadena causal es simple y brutal. Si bloqueas el flujo energético, suben los costos logísticos. Si suben los costos, suben los precios al consumidor. Si suben los precios, el salario real se desploma. Y cuando el salario no alcanza, el malestar social se convierte en un terremoto político. Esto no es teoría abstracta, es tu realidad diaria. Cuando una potencia altera los flujos de capital y las primas de riesgo, tu moneda local se devalúa, las importaciones se encarecen y el crédito se cierra. No importa si vives en Colombia, México o España. Si el dólar estornuda, tu economía se resfría. Para entender el juego, hay que mirar dentro de la casa del hegemón. Un imperio grita más fuerte cuando su orden interno se desmorona. Mira las tensiones en Estados Unidos: deuda histórica, polarización extrema y una clase media que trabaja el doble para ser más pobre. En ese escenario, la política exterior se convierte en teatro para distraer al público doméstico. Necesitan un enemigo externo para que la gente no mire el precio del alquiler o el costo inasumible de la salud. Pero el mundo ya no es un monólogo. Los países sancionados han aprendido a sobrevivir. No han encontrado soluciones perfectas, pero sí alternativas reales: nuevos socios, rutas que evitan los peajes occidentales y sistemas de pago paralelos. La lección ha sido amarga pero efectiva. Depender de un solo canal comercial es un suicidio. Esto me lleva a un punto que obsesiona a cualquier economista crítico. La desigualdad no es un accidente, es funcional al modelo. Que existan países ricos en recursos pero pobres en dinero no es mala suerte, es diseño.
El sistema global necesita mano de obra barata y materias primas a bajo costo para sostener los márgenes de ganancia del norte. Por eso, cuando escuches un ultimátum, escucha también el eco del modelo económico gritando: necesito que sigas barato para yo seguir siendo rico. No personalices esto en un presidente u otro. Los políticos son gerentes de turno de una estructura que los trasciende. Si cambias al líder pero no el modelo, la presión por controlar los flujos seguirá intacta. La gran ironía es que el monopolio del castigo se ha roto. Antes, una sanción era una sentencia de muerte. Hoy es un obstáculo gestionable mediante la triangulación y la ingeniería legal. Venezuela respondió con lo que llamo el escudo técnico. No es valentía poética, es burocracia defensiva, contratos blindados, certificación de cargas y uso de licencias que convierten la política en un trámite administrativo. Washington quería fuego y recibió carpetas, sellos y abogados. En el mundo real, eso es lo que gana tiempo y sube el costo de la agresión. Si logras mover, aunque sea una fracción de tus exportaciones fuera del radar del dólar, rompes el efecto de asfixia y obligas al agresor a recalcular. Y aquí llegamos al tercer giro: la oportunidad histórica. No se trata de celebrar a un gobierno ni de demonizar a otro. Se trata de entender que el mundo se está volviendo multipolar y eso abre una grieta para nuestra región. Si dejamos de negociar desde el miedo y apostamos por la integración productiva real, podemos cambiar las reglas. Necesitamos producir, no solo extraer. Necesitamos comerciar entre vecinos y fortalecer nuestras monedas. El chantaje solo funciona cuando dependes al 100% del chantajista. Te dejo con esta reflexión final para que te quite la culpa de encima. No eres pobre porque no te esfuerzas lo suficiente. El sistema te empuja hacia abajo para que los números de otros cuadren arriba. Pero recuerda esto: cuando un imperio tiene que amenazar a gritos para ser obedecido, es porque ya ha empezado a perder.